visitar la tumba de Mahoma y ahí no está Mahoma. Puede visitar la tumba de Buda y ahí está Buda. Puede visitar la tumba de Jesús y adivine qué, está vacía. Eso es lo que nos hace diferentes a todas las religiones, que en el que ponemos nuestra esperanza, el que creemos, no está muerto, sino Él está vivo. Hoy que el mundo se acuerda de la resurrección de Cristo, lo que nosotros celebramos es esa victoria de Jesús sobre la muerte y que tenemos un Dios que está vivo y que es real. No sé si usted lo cree también. Y mire, Pablo dedica un capítulo completo de una carta a hablar de la resurrección. Es Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo no dedica un capítulo completo a hablar de la cruz, de la sangre, pero sí de la resurrección, porque es algo sumamente importante para la fe cristiana. De hecho, la resurrección es la piedra angular del Evangelio. Es el corazón que palpita y le da vida y bombea sangre a todo lo que es la iglesia. Ahora, es increíble, ¿por qué dedicó Pablo un capítulo completo? Porque los corintios, ellos no creían en la resurrección de los muertos, creían que eso no existía. Creían en la resurrección de Jesús, pero no que a través de Él nos iba a poder resucitar. Y eso creo que todavía en nuestros días hay mucha gente, primero, que duda de la resurrección de Cristo y dice, sí, Él murió y todo, sí, la cruz, y sí, es un buen maestro, pero no cree en la resurrección. Si Cristo no resucitó, lo hace un hombre ordinario. Muchos dicen, bueno, creemos que resucitó, pero no creo que después de que yo muera, un día Él me va a resucitar de los muertos. Y eso no es el cristianismo. Si no cree en la resurrección de los muertos, no cree en el Evangelio. Mire, la resurrección no es el apéndice del Evangelio, es la garantía de nuestra salvación y la base de nuestra esperanza eterna. Sin ella no hay vida nueva, no hay victoria y no hay gloria futura. Sin ella no hay nada. Y hoy quiero mostrarle la importancia de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Entonces quiero que aprendamos que la certeza de la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección futura. La certeza de la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección futura. Y vamos a ver los primeros 22 versículos de 1 de Corintios 15. Y para hacerlo un poco más fácil, quiero decirle cómo está dividido por Pablo esta sección. Él va a tratar de argumentar esto que le estoy diciendo y lo va a mostrar a través de presentar, número 1, las evidencias de la resurrección de Cristo, número 2, los efectos de negar la resurrección y número 3, la esperanza por la resurrección. Entonces, permítame ver con usted primero las evidencias de la resurrección. Pablo comienza diciendo esto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. La primera evidencia que Pablo cita aquí de la resurrección de Cristo es el testimonio de los creyentes. El testimonio de los creyentes. Vea cómo él dice: además os declaro hermanos. ¿Por qué les llama hermanos? Porque eran parte de la familia de Dios, porque le está escribiendo a una iglesia, porque eran creyentes. Él los identifica como creyentes y la iglesia aquí está implicada. Y no es hasta el versículo 3 que él menciona qué es lo que ellos están predicando y están creyendo, que es la resurrección. Pero mire, él dice, la primera evidencia de que Cristo resucitó es esto: el evangelio que os he predicado. La predicación del evangelio. Vea cómo él dice, lo que os he predicado, recibiste y perseverasteis. Ajá. Ellos son el testimonio de la resurrección. Ellos mismos, la iglesia, el mensaje que nosotros tenemos, que nosotros hemos escuchado, que nosotros hemos abrazado y en el cual hemos perseverado, es el testimonio de que Jesús ha resucitado. Y mire, la iglesia muestra la resurrección de Cristo.
y muestra la resurrección de Cristo, de que no solamente es escuchar y decir, simpatizo con ese mensaje, sino vea cómo él dice que han perseverado en eso. ¿Qué quiere decir esto? Que lo guardaron en su corazón, pero que también lo pusieron por obra el mensaje. ¿Se fija? Las vidas transformadas, las vidas nuevas en la iglesia eran el testimonio de que Cristo había resucitado de los muertos, de que había muerto por sus pecados y que los había hecho nuevas criaturas. Es lo primero que está citando aquí Pablo. Y en el versículo 2 dice, si retenéis la palabra, sois salvos, si no creísteis en vano. Si ustedes retienen este mensaje, si ustedes perseveran en él, entonces ustedes son salvos. Mi estimado, no se puede llegar a la salvación a menos de que usted crea en la resurrección de Cristo. Todos aquellos que son salvos creen en la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda del versículo en el cual fundamentan la oración de fe? La famosa oración de fe, pasa al frente, hace una oración y dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y se quedan ahí, ¿verdad? Pero ahí no termina el versículo, sino dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que ¿qué? Que Dios lo levantó de los muertos. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Está invertido el orden, pero lo que está diciendo no es que digamos simplemente, Jesús es mi Señor, sino que creas que Jesús es Dios, que lo ha resucitado de los muertos y que ahora es tu Señor. Esos son los que son salvos, los que han creído en su corazón la resurrección. Y es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Y dice, si no, estás creyendo absurdamente, no sirve de nada. El hecho de que los corintios aquí se aferraran a la predicación del evangelio era el resultado de una fe genuina. El hecho de que ellos estuvieran caminando, perseverando en ese evangelio, mostraba que ellos habían venido a creer, pero tenían que creer no solamente en la resurrección de Cristo, sino también en su propia resurrección. Una vida nueva es la evidencia de la resurrección de Jesús. Versículo 3, mire. La segunda evidencia que muestra Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vea cómo repite aquí 2 veces cuál es el segundo testimonio que tenemos que nos da certeza de la resurrección de Cristo. ¿Y qué es? El testimonio de las Escrituras. Lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Y dice, nosotros sabemos de que es verdad que Cristo ha resucitado porque vamos al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento decía que eso tenía que hacer. Fíjese, predijo claramente las 3 cosas que son el corazón del Evangelio: la muerte, la sepultura y la ¿qué? Y la resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, es una declaración pública de que estamos identificados con Cristo en estas mismas cosas. ¿No dice así Pablo? Que nosotros lo que hacemos en el bautismo es morimos con Él, somos sepultados con Él en el agua de manera simbólica, y cuando salimos, ¿qué es? Que nosotros resucitamos con Él. Las 3 cosas del Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y esto es lo que las Escrituras nos decían desde el Antiguo Testamento. De hecho, se acordará que en el camino a Emaús, cuando se presenta Jesús a los 2 discípulos, recordará lo que les dice. Hoy ellos estaban tristes porque el Salvador había muerto. Y Él les dice esto, Lucas 24:25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Vean esto, ¿están ahí tristes? Y Jesús les dice, insensatos, ¿por qué están tristes? ¿Qué no saben lo que Dios habló a través de los profetas? Que el Cristo tenía que venir y padecer y estar en su gloria después. Todo lo que está pasando, Dios está ejecutando su plan de salvación a la perfección.
No se le está escapando nada. ¿Se imagina? Mandó a salvar al mundo a Jesús, pero ¿qué pasó? Se murió. Y que no nos hubiera dicho eso. Sería un mensaje terrible. Mire, no solamente eso. Pedro, en el día de Pentecostés, citó el Salmo 16 y comentó que David dice esto, viéndolo antes, hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, se lo vas a ver, ni su carne vio ¿qué? Corrupción. Pedro, como líder de la iglesia, empieza a predicar, cita el Salmo 16 y cita exactamente esa parte, que ya estaba prometido que su alma no la iba a dejar en el Hades, ni su carne vio corrupción. No sé exactamente cuántos días se necesitan para descomponer un cuerpo en la tierra, pero se fija, la promesa es que el cuerpo de Jesús no se iba a descomponer abajo en la tierra, sino que Él iba a resucitar. Dios lo anticipó en las Escrituras. Pablo, hablando con el rey Agripa, en Hechos 26-22, pasa esto. Le dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué dijeron los profetas? Dice Pablo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y los gentiles. Todo lo que estaba pasando con Jesús estaba escrito. Jesús, Pedro, Pablo hicieron referencia a Génesis 22:8, por ejemplo, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. ¿Se acuerda de la escena? Va y va a entregar a su hijo y está ahí a los pies del monte, y el niño le dice, oye, y bueno, el joven le dice, oye, ¿y qué vamos a ofrecer? Si vamos a hacer un altar y un holocausto. ¿Y se acuerda de las palabras de Abraham? Dios, ¿qué? Proveerá un cordero para el holocausto. Esa escena ejemplificaba lo que iba a pasar con Jesús. Abraham no sacrificó a su hijo, pero Dios sí lo hizo. Y Dios lo está anticipando. El Antiguo Testamento predijo de forma directa e indirecta, literal o de manera figurada, la muerte, la sepultura y la resurrección. Y Pablo le repite esto varias veces, conforme a las Escrituras. Está pasando esto de la resurrección conforme a las Escrituras, porque es la evidencia de que Cristo tenía que resucitar. Ahora, déjenme llevarlo a otra evidencia. Versículo 5, dice, y que apareció, 1 Corintios 15, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Si alguien tiene duda de la resurrección de Jesús, de que fuera cierta, creo que ya bastaría con esta evidencia. Pablo dice, número 1, la evidencia es el testimonio de la iglesia. Número 2, es el testimonio de las Escrituras. Y número 3, es el testimonio de los testigos oculares. No sé si entienda la importancia de esto. Para aquellos que tuvimos el privilegio de estudiar periodismo, sabemos que para construir una escena o para relatar un hecho, hay una fuente primaria que es fundamental para reportar algo, y es un testigo ocular. A través del testigo ocular, alguien puede revivir lo que sucedió. Y no solamente eso, tan importantes son los testigos oculares que cuando tú vas a juicio, ¿qué es lo que citan? Testigos. Hasta los hacen en Estados Unidos jurar sobre la Biblia, ¿se acuerdan? Porque un testigo fiel, fidedigno, es una certeza de que así ocurrió. Mire lo que dice el abogado Sir Edward Clark. Dijo, como abogado he llevado a cabo un amplio estudio de las evidencias de los sucesos del primer día de la resurrección. Para mí, la evidencia es concluyente y una y otra vez
he conseguido veredictos favorables en los tribunales, aportando evidencias que no son tan convincentes como esta. La inferencia sigue a la evidencia, y un testigo veraz es siempre genuino y desdeña lo falso. La evidencia del Evangelio para la resurrección es de esta clase, y como abogado la acepto sin reservas como un testimonio de hombres veraces sobre los hechos que ellos fueron capaces de sustanciar. Vea, Pablo trae como evidencia algunos casos en particulares, y esto es lo que llama la atención, que no solamente dijo, algunos han visto a Cristo resucitado. ¿Se fija? Pablo fue preciso. Pablo dijo nombres, Pablo dijo cantidades. ¿Y por qué eso es tan importante? Mire, el primer testigo ocular que trae al estrado Pablo es ¿quién? Cefas. ¿Sabe quién es Cefas? Pedro. Ni más ni menos que el apóstol Pedro. Y uno de los requisitos para ser apóstol, según Hechos, es que ver a Cristo resucitado. Por eso en el día de hoy ya no hay apóstoles, porque uno de los requisitos es ver a Cristo resucitado y que Él encomiende la tarea que va a realizar. Y eso es lo que sucede con Pedro en Juan 21. ¿Se acuerda la historia de Pedro después de negarlo, que canta el gallo? Es más, si ha visto películas en esta semana, pues se la sabe, ¿va? Entonces él agarra, niega a Jesús, se entristece en su corazón y dice, si para esto no la armo. Dijo, para seguir a Cristo no la armo, lo mío es la pesca, ¿no? Así como muchos podrían pensar, ¿no? Lo mío es la chamba, el negocio, y se va a pescar. ¿Y se acuerda? El que era bueno para pescar no pesca nada. Y Jesús se le aparece como el primer milagro, le dice a dónde eche las redes, tienen la pesca, y él reconoce su voz y entonces va a la orilla y ahí puede ver a Jesús resucitado y puede comer con él, desayunar con él. Y esto ocurre después de que él ya se había presentado a María Magdalena primero y antes de que se le presente a los discípulos camino de Maús. Pero esa aparición es tan importante porque Pedro, no sé si sepa esto, Pedro era el líder de los 12. Y se aparece a él para restaurarlo y que él pudiera entonces llevar a cabo el ministerio por el cual había sido llamado, que era ser pescador de hombres. Él decía, soy bueno para la pesca. No, para peces no, compadre, para hombres. Y por eso se le aparece ahí. Pero mire, luego aparece a los 12. Usted lo puede ver en Juan capítulo 20, versículo 19, Lucas 24, 36. Cuando los discípulos estaban llenos de temor después de que crucificaron a Jesús, si hace memoria, el único que está en el momento de la crucifixión, ¿quién es? Juan. Es Juan. Los demás huyen porque tienen miedo. Si agarraron al líder, si agarraron a nuestro maestro, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Y entonces huyen, se esconden, tienen miedo, y Jesús se les aparece resucitado y les dice, es más, toquen, metan la mano a mis heridas y verán que es real. No soy un espíritu, porque podríamos pensar, ay, se le apareció así como un fantasma. No, le dice, soy de carne y hueso. Y después come con ellos. Y mire, esto es lo sorprendente del testimonio de ellos. Usted tiene a hombres cobardes escondidos por miedo a que los mataran, y después de que se les aparece Jesús, salen totalmente transformados como hombres valientes a dar su vida por ese evangelio. Mi amado, solo piensa en esto. Nadie está dispuesto a dar su vida por algo que sabe que es mentira. Si usted tajantemente sabe que lo que está a punto de decir es mentira y lo van a matar por eso, ¿se atrevería a decirlo? No. Aún los seguidores de Hitler entregaron su vida y todo porque pensaban que era verdad. ¿No es cierto? Porque pensaban que el ideal que seguían era verdad. Nosotros podemos ver que si ellos no hubieran estado seguros de la resurrección de Jesús, hubieran seguido escondidos. Pero salen y dan su vida, los matan, esto me parece impresionante, los torturan,
los desollan, eso es que les quitan la piel, algunos murieron así, hasta morir desangrados, solamente por algo, estamos seguros, porque vieron a Jesús resucitado. Mire, después él dice que se le apareció a 500 personas. La calidad de los testigos la aporta Pedro y los apóstoles, pero la solidez la aporta esta cantidad. ¿Se fija? Lo sólido es esta cantidad. Esto no es una histeria colectiva, como cuando va a algún lugar y uno se cae, otro tiembla, otro dice que no sé qué tanto, y todos diferentes cosas. No, aquí tiene 500 testigos oculares que en el mismo lugar, en el mismo momento se les aparece Jesús y les habla y escuchan el mismo mensaje todos. Tú podrías convencer a 3, 4, pero 500 personas. Y mira, esto es lo más sorprendente, que lo que está citando, ¿sabe por qué pone nombres? ¿Y por qué dice, están entre nosotros los 500? Esta es la solidez de la resurrección. Era una evidencia tan sólida porque ellos los conocían. A los hombres que está citando Pablo, ellos lo conocían y entonces podían ir y preguntarles, oye, ¿verdaderamente ocurrió así? ¿Y cómo fue la experiencia? Era gente real, no eran mentiras. Y dice, después se le apareció a Jacobo. Este Jacobo, aunque no especifica quién es, la mayoría de los comentaristas se inclina a pensar que era el medio hermano de Jesús, el hermanastro de Jesús, aquel escritor de Santiago, el que fue el pastor de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Pero ¿sabe esto? Que los hermanos de Jesús al principio no creían en él. Eso es lo que dicen los evangelios, que no creían lo que les estaba diciendo. Para ellos era de se le botó la canica. ¿Cómo alguien después de no creer se puede convertir hasta en el pastor de la iglesia de Jerusalén? Por eso, porque a Jesús se le apareció y vio que todo lo que Jesús decía acerca de él era real, que cuando dijo que en 3 días se edificaría ese templo, lo cumplió. Tenemos aquí que durante 40 días él, después de su resurrección, él se presenta a varios, entre ellos a todos los apóstoles, en varias ocasiones. Y si no está conforme con esto, Pablo aún quiere no dejar ningún hueco en las evidencias. Y ahora, versículo 8 de 1 de Corintios 15, vea lo que dice. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La cuarta evidencia que él presenta es su propio testimonio. Ahora él es el testigo y dice, a mí se me apareció. Usted sabe la historia de Pablo. Saulo de Tarso va camino a Damasco a perseguir cristianos y ahí es cuando se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que estaba por su celo haciendo una obra buena para Dios y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces es comisionado para ser el apóstol de los gentiles. Y él lo dice así, como un abortivo, es decir, como alguien que no estaba en planes, como alguien que tenía incapacidad para la vida. Él dice, soy el último, salí de pilón entre los apóstoles, soy el último de los apóstoles. Para su mente, yo ya no estaba, para la mente de Pablo, él ya no estaba en los planes, pero fue Cristo quien resucitado viene y entonces le da una esperanza. Y él dice, mi vida es el testimonio de la resurrección de Cristo. Porque usted tiene a un fariseo legalista que después de esa aparición se convierte en el apóstol de la gracia. Es increíble. El ver a Cristo resucitado produjo en Pablo 3 grandes cambios. Primero, reconoció su pecado. Se fija que él tenía un concepto de él como alguien justo, alguien
intachable en cuanto a la ley. Y vea cómo se describe ahorita para los corintios, el más pequeño. Usted lee sus cartas y vea cómo Pablo dice, soy el más pecador de todos. Un encuentro con Cristo le cambia la vida, la perspectiva de su pecado por completo. Revoluciona su carácter, es el segundo cambio que nosotros vemos. Este hombre legalista ahora está lleno de amor y de gracia. Este hombre que solamente veía el judaísmo como lo mejor y lo único, ahora es el apóstol de la gracia. Y eso es la revolución en su ministerio. Él experimenta una reorientación. Mamá, ¿no es esto lo que todo mundo deberíamos de experimentar cuando venimos a Cristo? Un reconocimiento de nuestro pecado, un cambio en nuestro carácter, una reorientación en nuestra vida, que lo que antes perseguíamos, ahora perseguimos cosas diferentes por Cristo. Lo que antes nos interesaban, los gustos que antes teníamos han cambiado porque ahora estamos seguros de que Cristo vive en nosotros. Eso es lo que Pablo está dando testimonio y todo el tiempo dice, por gracia. Yo pude ver a Cristo por gracia y Él me cambió la vida por gracia. Si está usted aquí es por gracia porque Él resucitó. Pablo concluye sus evidencias diciendo, porque sea yo o ellos, así predicamos y así hemos creído. Sea quien sea, este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje que proclamamos, que defendemos y que entregamos nuestra vida por Él. Que Cristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna a nosotros. Mi amado, después de eso, Él presenta los efectos de negar la resurrección. Primero, presenta sólidamente la evidencia de que Cristo resucitó. Y déjeme decirle, esto es lo curioso, que Pablo primero va al punto donde todos estamos de acuerdo. Si usted quiere argumentar bien con alguien y convencerlo de algo, eso es una obra maestra. Lo primero que hace Pablo es, tú y yo estamos de acuerdo en la resurrección de Cristo. Estas son las evidencias. Ahora déjame decirte de lo que estamos de acuerdo, cuáles serían los efectos negativos si no creyéramos eso. Y presenta los efectos de negar a Cristo, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pablo razona aquí. Si no creen en la resurrección de Cristo, no serían cristianos. ¿Se da cuenta? Si usted no cree en la resurrección, usted no es cristiano. Y si Cristo resucitó, la resurrección corporal entonces es posible. Es lo que está diciendo aquí. Si Jesús fue hombre y Jesús resucitó de los muertos, entonces un hombre puede resucitar. Ese es el argumento de Pablo. Si un hombre puede resucitar porque Cristo resucitó, todos los creyentes podemos resucitar. Las dos resurrecciones permanecen o caen juntas. ¿Me escuchó? Es lo que está diciendo. Las dos resurrecciones, les prometo que los tratamos bien, no les hacemos nada. Algo está pasando. Las dos resurrecciones o no existen o sí existen, pero usted no puede separar una de la otra. Fíjense, los corintios estaban llenos de la filosofía y de las religiones paganas, como nosotros en nuestro día. Y esto los llevaba a tener ideas erróneas acerca de la muerte. A ver si les suena familiar. Algunos decían que la muerte era como entrar en un sueño profundo. Es decir, te mueres, pantalla negra y permaneces así como en el limbo. ¿Les suena familiar? Algunos otros, los materialistas, ellos argumentaban que las cosas se desintegraban, todo lo material se desborona, se desgasta, se rompe y deja de ser. Y eso pensaban, no era que entráramos en un sueño profundo, sino que simplemente dejamos de existir, nuestro cuerpo se lo comen los gusanos y cataplum, hasta ahí llegamos. Y algunos otros creían en la reencarnación, es decir, que después de morir, de acuerdo a cómo tú te hubieras portado, tú reencarnabas en algún animal, una cucaracha, un pajarito, un gato, un perro, un león, dependiendo de cómo te hubieras portado. Entonces, esa era tu reencarnación. Los corintios pensaban
tenían una filosofía que era el dualismo, que todo lo material era malo y que todo lo espiritual era bueno. De hecho, esto lo llevaron al extremo y decían, todo lo que vivimos ya en Cristo, pero en la carne, nos es lícito porque la carne es mala. Entonces, si pecamos o nos tiramos a los placeres, no importa porque es nuestra carne la que está pecando, porque es mala. Pero nuestro hombre interior es muy bueno. Espero que nadie crea así. Y entonces, para ellos, la resurrección era algo ilógico porque decían, si la carne es mala, ¿cómo nos va a dar otro cuerpo? No podría existir otro cuerpo porque de todos modos ese cuerpo sería malo por ser algo material. Y ese era el pensamiento. Y Pablo les trata de enseñar las consecuencias de que piensen así. Versículo 13 dice, este es el efecto de negar la resurrección. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. La primera consecuencia es que si no hay resurrección de un cuerpo humano, entonces por lo tanto, Cristo no pudo resucitar en su cuerpo humano. ¿Lo ve cómo es muy lógico? Y dice Pablo de esa manera, porque yo creo que era muy probable que ellos pensaran, número uno, que Cristo no era hombre, completamente hombre. Ellos pensarían que Cristo era un espíritu que se podía manifestar y todo, pero no tenía como tal un cuerpo, porque si tuviera un cuerpo sería malo. Entonces ellos veían como un espíritu. Y esto no es así porque no encaja con nada de los evangelios. Cristo no solamente fue un espíritu, sino la escritura dice que Él se encarnó. Eso es lo que dice Juan 1:1. La palabra se hizo ¿qué? Carne. Él era en el principio. La palabra se hizo carne. Esto no coincide con que los evangelios nos dicen que nació de una mujer, que comió, que bebió. Acuérdese de todo lo que dice la escritura acerca de cosas humanas. Se cansó como cualquier hombre, lloró, fue crucificado, se desangró en la cruz, fue sepultado, murió completamente. Eso es lo que enseñan las escrituras. Jesús, por lo tanto, era un hombre, completamente Dios y completamente hombre. Y fíjese, Jesús le pidió a los discípulos que lo tocaran, comió con ellos. Y en Apocalipsis, cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, recordará que le dice esta frase: yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve ¿qué? Muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe por qué tiene las llaves de la muerte y del Hades? Porque Él venció sobre eso. Él arrebató esa autoridad. Los judíos, en especial los saduceos, no creían en la resurrección. Pero Pablo dice que si no es posible la resurrección, tampoco Cristo pudo volver de la muerte. Vea versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, la predicación del evangelio es vana. ¿Sabe qué significa esto? Vano, inútil, no sirve para nada, es lo que está diciendo. El segundo efecto no solamente es que Cristo no resucitó, sino que lo que predicamos no sirve de nada. Si el corazón del evangelio es la cruz y la resurrección, quítele eso. No podría haber vida. Sin la resurrección no hay buenas nuevas, sino todo lo contrario. Todo sería malas noticias, ¿se da cuenta? Mire, imagínese este mensaje. Dios ha enviado al Salvador del mundo a morir por tus pecados y a vencer al enemigo más grande que tiene, que es Satanás y la muerte. Y luego lo mataron y está en una tumba. ¿Entiende la gravedad de este mensaje? Es como si a los que les gustan los superhéroes así le dicen: Superman te va a salvar. ¿Y qué pasó? Lo mataron y luego ya quedó ahí. Pero si era mi esperanza, el único chido, ¿no? Imagínense. Él dice:
no habría buenas noticias, habría puras malas noticias, porque si no resucitó, significa que nosotros estamos en pecado todavía, que nosotros no vamos a volver de la muerte y que lo único que estamos esperando es la condenación eterna de Dios. Es tremendo las consecuencias que puede tener la no resurrección de Cristo. El evangelio estaría vacío, no tendríamos una esperanza futura. Si Cristo no resucitó de la muerte y no nos puede ayudar a vencer el enemigo que nosotros enfrentamos, entonces no le puede ayudar con nada de lo que ocurre en esta vida. No tendría sentido nada. Si Él no tiene el poder para vencer la muerte, entonces no tiene el poder para ayudarlo en nada de lo que ocurre en esta vida. Por eso el fundamento es la resurrección. A menos de que Cristo haya ganado la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno, nosotros no tendríamos ninguna esperanza fuera de Él. Y esto es lo que dicen las Escrituras, que la muerte no lo pudo ¿qué? Retener. ¿Y sabe por qué la muerte no lo pudo retener? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y eso comprueba que Jesús era limpio de pecado, el Cordero perfecto de Dios, que iba a dar su vida por el pecado de la humanidad. Y no solamente eso, sino nos muestra que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue aprobado por Dios, de modo que la muerte lo tuvo que devolver. La resurrección es la garantía de que el sacrificio de Cristo a nuestro favor fue aceptado por un Dios justo. Mire, versículo 15, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Este es el otro efecto que dice Pablo. No solamente Cristo no resucitó, no solamente nuestro evangelio no tiene sustento, es vacío, sino que nuestro testimonio. Quiero que analice esto. Si los apóstoles, que eran los que estaban estableciendo el fundamento de la iglesia, sobre lo cual nosotros predicamos en la iglesia, sobre lo cual nosotros construimos la iglesia y construimos nuestra vida, si ellos fueron capaces de mentir en lo que es el corazón del evangelio, ¿usted les creería todo lo demás escrito en el Nuevo Testamento? Si esos hombres mintieron en la parte más importante del evangelio, todo lo demás que dijeran sería pura farsa y puro engaño. Todas las escrituras serían inútiles en el Nuevo Testamento, porque vienen de gente mentirosa. Dice, la gravedad de que neguemos la resurrección de los muertos es que negamos a Cristo. Si negamos que Cristo resucitó, no tiene fundamento el evangelio, y si no tiene fundamento el evangelio de lo que estamos predicando, nosotros somos unos engañadores. Y vea el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo y nuestra resurrección están ligadas. Vea cómo lo lleva. No puede haber una sin la otra. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Ve la gravedad del asunto? Si usted no cree que Cristo lo va a resucitar de los muertos, usted todavía cree que estamos en pecado. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La segunda consecuencia es, no solamente el mensaje no sirve de nada, sino que todo creyente que ha muerto a lo largo de la historia simplemente está muerto, está dormido, esa es la palabra, y no tiene ninguna esperanza. Aquellos seres queridos que tenemos, que ya han partido con el Señor y que eran creyentes, no tienen una esperanza. Nosotros mismos no tenemos una esperanza. Alguien dijo, la vida es una enfermedad terminal. La vida sería algo absurdo completamente. El estar vivos aquí sería una tontería. ¿Para qué Dios nos creó si al final vamos a morir? La vida sería la broma más sarcástica de Dios.
porque nacimos para morir. No sé si usted es consciente de esto, pero su reloj va en retroceso. No sabemos el día, la hora, pero cada día tiene menos segundos de vida, menos minutos, menos horas, menos días. Y si Cristo no resucitó de los muertos, si no creemos en ese evangelio, entonces simplemente lo que nos espera es la muerte. No tenemos esperanza. Pero mire, él dice esto: y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y a la luz de esta evidencia, el versículo 19, vea cómo él va a cerrar las consecuencias de no creer en la resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Déjeme parafrasearse. Si usted no cree en la resurrección de los muertos, entonces, o si esto no es verdad, los cristianos somos los más tontos del universo. Hay gente que nos ve así, ¿no es cierto? El cristianismo, es una tontería seguir el cristianismo. Si Cristo no resucitó de los muertos, esto es una tontería. El reunirnos, el congregarnos, el predicar es una tontería. Porque póngase a pensar, si Cristo no resucitó, nosotros vamos a morir, y nosotros que estamos esperando en Cristo, esperamos en un Salvador que está muerto, que lo mataron hombres. Si nosotros que estamos esperando y creyendo en Él y estamos diciendo un día va a venir por nosotros, así como gente cree que los ovnis van a venir y se los van a raptar y llevar a otro planeta, eso, si yo le digo eso, ¿qué me dice? Que es una tontería, ¿no es cierto? Suena una tontería. Sin la resurrección de Cristo, sin la evidencia de la resurrección, así sonamos nosotros, ¿no es cierto? Que tú le digas, y voy a morir, y cuando venga Cristo por nosotros vamos a resucitar. Cualquiera que le diga ese mensaje va a decir, pero qué loco y tonto está. Porque la predicación del evangelio para los que no creen es una locura. Pero nosotros tenemos la certeza de que Cristo resucitó, y por eso nosotros esperamos y aguardamos en Él. Si no fuera así, dice, seríamos los más dignos de que nos tuvieran lástima. Como cuando usted ve un animal, un perrito en la calle, y que no tiene hogar y está comiendo de la basura, y que usted dice, ay, me gustaría llevármelo a mi casa y adoptarlo y cuidarlo, pero ay, pobrecito. Eso seríamos los cristianos. Seríamos un vagabundo que anda ahí sin esperanza, sin un futuro, creyendo que un día va a ser millonario. Por eso él dice, seríamos dignos de lástima. Tenía razón el mundo de vernos como los tontos. Seríamos una broma de mal gusto. Pero mire, con esto termino. Ahora lo lleva a la esperanza de la resurrección. Él muestra la evidencia de la resurrección de Cristo, el efecto de no creer en la resurrección corporal, y ahora nos lo lleva a la esperanza que los creyentes tenemos. Lo menciona en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección es una realidad y es nuestra esperanza, mis amados. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. La certeza que tenemos en la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros un día vamos a resucitar. No sé si entiende lo importante que es esto. Si la resurrección de Cristo es real, la lógica es que la resurrección de todos los hombres es posible y es real. Si Cristo venció el pecado y la muerte, no hay nada que tampoco a nosotros nos pueda retener, porque Él lo ganó a nuestro favor. Su victoria es nuestra victoria.
Su resurrección es nuestra resurrección. Por eso dice, Cristo es la primicia. En el momento que resucitó. ¿Sabe qué es la primicia? La primera cosecha. Ellos sembraban, esperaban el tiempo de la cosecha, y la primera cosecha que salía era la primicia. Y ellos la recolectaban y la entregaban a Dios. Pero esa primera cosecha no es de que junto el primer montón y luego ya está ahí toda la demás cosecha. Era que ellos eran los primeros brotes que salían. ¿Y sabe para qué servía la primicia de la cosecha? Para ver la calidad de lo que iban a obtener cuando todo el fruto saliera. Y para garantizarles que iban a tener una cosecha. Meses después, días después, pero la primicia, los primeros brotes indicaban lo que iba a ocurrir después. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La resurrección de Jesús es la primicia de lo que un día usted y yo, los que creemos en Cristo, vamos a experimentar cuando Él regrese, y entonces toda la cosecha de aquellos que le pertenecemos a Dios, iremos con Él en un cuerpo glorificado. Él nos levantará de los muertos. Mire, Él dice, así como por un hombre, Adán, entró la muerte y el pecado. ¿Sabía esto? Antes de que Adán pecara, el hombre no iba a morir, no existía la muerte. Fue por un hombre que se convirtió en el progenitor de la muerte. A partir de la caída de Adán, todos junto con él caímos a lo largo de la historia hasta Cristo. Y usted podría decir, qué injusto. ¿Por qué no todos nacemos en blanco y cada uno puede determinar si va a obedecer a Dios o no lo va a obedecer? El problema es que ninguno de nosotros obedecería a Dios y todos seríamos como Adán. Y esta es la buena noticia, que por un hombre entró el pecado y la muerte. Pero dice Pablo, pero también por un solo hombre entró la justicia y la victoria a esa muerte. La mejor noticia es que por un hombre entró, porque también lo justo es que por un solo hombre que fuera justo entrara la justicia y la resurrección a nosotros. Ese trato de Dios nos convino a nosotros porque Cristo fue el que hizo todo por los creyentes. La acción de un hombre causó algo terrible para la humanidad, pero la acción de otro hombre causó la vida para los que se identifican con él. Esa es la noticia más increíble que usted y yo podemos proclamar. Esa es la esperanza más grande, mi amado, que usted tiene en esta vida. No es que le vaya bien en los negocios, no es que tenga el matrimonio perfecto, no es nada de lo que puede pensar. El tesoro más grande que tenemos es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó a nuestro favor. Y que así como Él resucitó un día, aunque nosotros podemos morir, un día lo veremos a Él. Mire, quiero terminar con esta historia. Hace años leí un libro que se llama El caso de Cristo. No sé si alguien lo ha leído o ha visto la película. Pero habla de un hombre que hace una investigación exhaustiva. El autor se llama Lee Strobel. Y resulta que la esposa de Lee Strobel se convierte al cristianismo y ella dice, pero qué tonta. Se va a volver una monja aburrida. Y entonces ella dice, voy a desenmascarar a este tipo llamado Jesús. Y como él era periodista, se pone a hacer una investigación exhaustiva, yendo con cada teólogo para refutar sus argumentos y demostrar que Cristo es una farsa. Y él se prepara siendo agnóstico, se prepara con los argumentos de los ateos y va y consulta en todos los lugares de Estados Unidos a los eruditos más grandes del país. Y cuando llega al tema de la resurrección, él entrevista a un teólogo llamado Gary Habermas. Y al final de un debate muy intenso y acalorado sobre las pruebas de la tumba vacía, el autor se atrevió a preguntarle, a manera de resumen, ¿cuál era lo más importante de la resurrección? Le dijo, dime, ¿cuál es lo más importante de la resurrección? Él creía conocer la respuesta. Él cuenta en el libro que él dice, claro, me va a decir
que la resurrección es la piedra angular en la cual se cimienta todo el evangelio. Que si Él quita la resurrección, entonces todo lo que creemos se viene a la borda. Pero para su sorpresa, no hubo citas bíblicas de este teólogo. No hubo argumentos bien estructurados para su respuesta. Simplemente Habermas agachó la mirada, frotó lentamente su barba y el tono del debate desapareció y decidió abrir su alma ante esta pregunta. Él preguntó sobre la importancia de la resurrección y Habermas se remontó a 1995, cuando su esposa murió lentamente de cáncer en el estómago. Y él contó lo siguiente: estaba sentado en el porche, mi esposa estaba agonizando, fue un tiempo terrible, era lo peor que me había pasado. Pero ¿sabes qué fue lo que me sorprendió? Que mis estudiantes de seminario me llamaban para decirme: en momentos como este, ¿no se alegra de la resurrección? Mis estudiantes trataban de animarme y funcionó. Mientras estaba sentado ahí, imaginé a Job, que pasó por todo eso terrible y le hizo preguntas a Dios, pero luego Dios dio vuelta al tablero y le hizo preguntas a él. Sabía que si Dios venía a mí, solamente tenía una pregunta para él: ¿por qué Debbie está allá arriba en cama muriendo? Y pienso en lo que me respondería: Gary, ¿resucité a mi hijo de entre los muertos? Yo diría: vamos, Señor, escribí 7 libros sobre ese tema. Por supuesto que Jesús resucitó de entre los muertos, pero quiero saber acerca de mi esposa Debbie. Creo que él volvería con la misma pregunta una y otra vez: ¿resucité a mi hijo de los muertos? ¿Resucité a mi hijo de los muertos? Hasta que yo comprendiera la idea. Si Cristo resucitó de los muertos hace 2000 años, hay una respuesta a la muerte de Debbie en 1995. El teólogo dice esto: perder a mi esposa fue la experiencia más dolorosa que jamás tuve que enfrentar. Pero si la resurrección me pudo sacar de ella, me puede sacar de cualquier otra cosa. Si hay resurrección, hay cielo. Si Jesús resucitó, Debbie resucitó. Y yo también resucitaré algún día. Entonces los veré a mis 2 amados, mi esposa Debbie y mi Señor Jesucristo. Iglesia, si Cristo resucitó, entonces cuando regrese nuestro Señor, nosotros también resucitaremos. Y un día le veremos cara a cara a Él y podremos escuchar: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a dar gracias a Dios?